Juan, capítulo 8. Allá está la Javi, la Alison, tenemos espacio acá. La Tiara, por favor, acérquenos. Acá hay espacio al lado de la Sofi, atrasito. Donde ustedes quieran. Pero acérquense. La Connie está ahí atrás con la Anto. Vengan por acá adelante igual. Juan, capítulo 8. Vamos a leer del verso 31. Y vamos a leer solo dos versos, el 31 y 32. Cuando ustedes lo tengan, por favor, confirmen con un fuerte amén. Nuestro hermano José oró, ¿cierto? Por la palabra, ¿cierto? Por la exposición. Así que vamos a leer y vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Juan capítulo 8, verso 31, y esto se está acoplando aquí. Verso 31 y verso 32 dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lean por favor el verso 32 ustedes. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nuevamente repítalo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Tomen su asiento en el nombre de Jesús. Han bajado los recursos de esta clase, así que ahora ya no hay proyector, ahora tenemos nada. Nuestra hermana Milka nos ayudó con esto muy bonito, ahí vamos a ir entendiendo, ¿cierto?, por qué utilizamos esta dinámica, y voy a pedir a algunos posiblemente que lea algún versículo o alguno que me ayude a escoger qué es lo que abordamos. Repitan conmigo, por favor, fuerte el título del día de hoy. Jóvenes, libres. Nuevamente, jóvenes, libres. Chicos, para comenzar un nuevo año y alcanzar todo lo que Dios ha destinado para esta generación, es necesario ser libres de todo lo que nos detiene. Es urgente ser libre de todo aquello que se ha vuelto una carga en nuestro caminar. Ser libres significa tener la capacidad de actuar por voluntad propia, sin la influencia externa o interna de otras cosas. La libertad es un valor fundamental que permite a las personas vivir con dignidad y plenitud. Y para esto, lo primero que debemos hacer es reconocer. Digan conmigo, reconocer. Reconocer que todos nosotros tenemos alguna atadura. Cada uno de los que está aquí, aunque ustedes nos vean, ¿cierto?, con un lindo vestido a las niñas, aunque nos vean vestidos a los varones con un lindo traje, una linda corbata, el mejor perfume, todos los que estamos aquí, alguna atadura tenemos. Algo impide que estén completamente libres. No hay nadie tan espiritual para que diga lo contrario, porque si fuera muy espiritual, muy santo, estaría en el cielo, junto a los ángeles, junto al Señor. Pero todos tenemos alguna lucha. Romanos 7, verso 18, el apóstol escribe, dice, en mi carne no habita el bien. Y fíjense que él lo escribe, un hombre de Dios, un hombre que era poderoso, un hombre usado. Pero él cuando se mira su carne dice, en mí no habita nada bueno. Y esto expone la naturaleza del hombre, la naturaleza de la mujer, que pareciera ser que el ser humano estuviera destinado a ser esclavo de algo. Como que el ser humano buscara incluso, sin querer, estar atado a algo. Pero Dios en su palabra registra cuál es nuestra identidad. Y Gálatas capítulo 5, verso 13 nos dice, hermanos, a libertad fuiste llamados. Por lo tanto, no fuimos escogidos por Dios para vivir atados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Confirmen cuando crean a la palabra del Señor. No fuimos escogidos por Dios para vivir atados. No fuimos escogidos por Dios para vivir como esclavos, sino que fuimos escogidos por Dios para vivir como libres. ¿Y por qué digo que confirmen? No porque yo necesite la confirmación, sino que porque las promesas se activan en el sí y en el amén. Para poder comprender mejor esto, lo que estamos viendo, vamos a ver algo de contexto. En preciso y primeramente, ¿qué es lo contrario a ser libre? Libre es ser alguien esclavo. Y esclavo es alguien que carece de libertad por estar bajo el dominio de otras. ¿Se entiende? Y saben que hay
un tiempo que fueron los tiempos de esclavitud, que fueron días crudos, realidades terribles. Los esclavos vivían situaciones y vidas de verdad que horribles. Incluso hay una película por ahí, 12 años de esclavitud, que expone mucho esto, aunque hay unas escenas que como buenos hijos de Dios tenemos que saltarnos. Pero esta película grafica y es muy literal en lo que vivían, lo que tenían que vivir hombres que tenían buena familia, tenían buenos trabajos, buenas capacidades, pero solo por el color de piel pasaban a ser esclavos. Los esclavos no tenían derechos, eran considerados propiedad y no personas. No eran considerados como nosotros, eran considerados un objeto más de una casa. No tenían derechos legales y control sobre su vida. Las condiciones en las que vivían eran precarias, vivían hacinados en habitación muchos esclavos y solo recibían lo mínimo para vivir. Se les daba la porción de comida establecida por el amo y la ropa necesaria y nada más. Ellos no podían pensar en ir a H&M a comprarse ropa. Ellos no podían pensar en decir hoy día tengo ganas de comer un completito, ¿cierto? No podían pensar en eso. Eran esclavos, no tenían la capacidad de elegir. Eran forzados a trabajar y realizaban trabajos agotadores. Si ellos se demoraban en sus tiempos de trabajo, si ellos se ponían medio rebeldes, si ellos se enfermaban, eran castigados solo por enfermarse, porque no estaban cumpliendo la función para la que habían nacido, que era ser esclavos. Fíjense esto, eran considerados que habían nacido para trabajar para otros. Era una explotación total, su cuerpo y su tiempo eran utilizados al máximo, sin consideración por su bienestar físico o emocional. Allí no importaba a los esclavos decir hoy día estoy un poco estresado. No servía decir tengo problemas en mi casa, no quiero trabajar. No importaba porque eran esclavos. Ya había una separación de familia. Muchos de estos esclavos, y esta película que les menciono lo grafica, son separados de su familia. No importaba si estaban casados, no importaba si tenían hijos, no importaba si tenían una posesión. Los separaban de su familia, de sus hijos. No importaba la madre si estaba amamantando un bebé. Si era esclava, se olvidaban, los separaban. Había una pérdida de identidad. Muchos eran despojados de sus nombres, sus culturas, sus religiones. Y eran forzados a vivir como vivía el amo. Si el amo creía, por ejemplo, en la Virgencita X, el esclavo tenía que pasar a creer lo mismo. Cambiaban su nombre, no importaba si te llamabas José Gallardo durante 20 años. Pescaban tu nombre, lo olvidaban y te asignaban un nuevo nombre, que era un nombre de esclavo. Pero la abolición de la esclavitud mundialmente se celebra el 2 de diciembre. Y aproximadamente en los años 1800, muchos países comenzaron a trabajar en esto. Y al menos en términos legales se abolió la esclavitud, aunque muchos años y hasta el día de hoy permanece la esclavitud de forma ilegal, informal. Y hoy en día nosotros tenemos la bendición, y digo como ciudadanos, ni siquiera como hijos de Dios, me refiero ahora a la parte natural, tenemos la bendición de ser ciudadanos libres, ¿o no? ¿Algunos esclavos aquí? ¿A nadie lo azotan, cierto, en su trabajo? ¿O sí? ¿No? ¿Alguno de ustedes está, o sí, dice? Tenemos la bendición de no ser esclavos de una persona, de una empresa, de un jefe. Tenemos la capacidad de llegar mañana y decir, jefe, renuncio, ¿cierto? Si bien hay compromiso económico, pero uno tiene la libertad de poder hacerlo. Aunque sabemos que el dinero es necesario o que muchos de nosotros dependemos de esos ingresos, tenemos la libertad de decidir, ¿quiero estar o no quiero estar? Tenemos la libertad de decir qué me pongo mañana de ropa o qué es lo que no me coloco. Tenemos la libertad de decir a qué hora me duermo, a qué hora me levanto. Tenemos la libertad de decir hoy día tengo ganas de acostarme a las 9 o acostarme a las 11 o a las 1. Tienen libertad, como ciudadanos somos ciudadanos libres. Pero lamentablemente sí se vive la esclavitud. De otra forma, pero se vive. Y por favor vayan al libro de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19. Y hoy día estamos tratando de ocupar este tiempo de una manera diferente. En los últimos tiempos hemos estado enseñando harto, haciendo hartos talleres, dinámicas,
pero el día de hoy vamos a predicar y darle libertad a lo que el Señor Jesucristo nos quiere hablar. Amén. Esclavitud para el joven y la señorita representa todo aquello que no le permite crecer o avanzar, todo aquello que lo controla. Dijimos que esclavo es alguien que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra persona o de otra cosa. Y si ustedes lo tienen, ¿qué es lo que dice 2 de Pedro 2, verso 19? Volvamos a leer esa frase. El que es vencido por alguno es... En otras palabras, por si hay alguien que no comprendiera esto, ¿esto qué significa? Una persona es hecha esclava de aquello que lo domina. Así de simple. Amén. ¿Se entiende? ¿Me confirman? ¿Se entiende? Hoy en día, aquello que domina a muchos jóvenes son asuntos cotidianos, son asuntos psicológicos, son asuntos que llevan años atándoles, cosas emocionales. Pero hoy en día, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a desenmascarar al diablo porque el diablo es un mentiroso. Y vamos a ver que posiblemente somos ciudadanos libres, pero espiritualmente hay muchas cadenas que nos atan. Y el día de hoy ya no podemos vivir más como esclavos. Debemos vivir como hijos de Dios, ciudadanos libres, pero sobre todo en lo espiritual, libres. Amén. Y miren, las cadenas que tienen atado a los jóvenes hoy en día, por mencionar algunas, sin profundizarlas, son el yugo desigual, las redes sociales, las modas, el amor al dinero, la fornicación, la vanidad, la envidia, pecados ocultos y un sinfín de otros motivos y cadenas más que existen, que tienen atadas a estos jóvenes, a estas señoritas. Pero el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a profundizar en algunas de ellas que hoy tienen esclavos a nuestros jóvenes. Y yo le pido, hermana Alison, dígame un número del 1 al 6. Y vamos a ver qué es lo que vamos a abordar. El 3. El 3 dice pornografía. Y la verdad que esta es una cadena que está relacionada y directamente conectada a la dopamina. ¿Cuántos conocen de esto? Que es la molécula de la felicidad. Es la encargada, la dopamina, de ver, y después Filipito me ayuda a sacar eso. Después. Pero es la encargada de todo lo que son las sensaciones y emociones respecto al placer y la relajación. La pornografía es una cadena que está conectada a la dopamina. Y Mateo 5, verso 28, nos dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Jesús enseña que el pecado no solo está en acciones concretas, sino que el pecado también está en los pensamientos y los deseos que se alimentan. La pornografía, tienen que saberlo hoy, es una cadena que pervierte tu mente y tu corazón. Distorsiona totalmente el diseño perfecto de Dios. Eclesiastés nos habla y nos dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y quien está atrapado con estas cadenas de pornografía, están alterando el diseño hecho por Dios. Aquel que está como esclavo de la pornografía está siendo, aleluya, alguien que está yendo en contra del modelo perfecto, hermoso que hizo Dios. Hay unos estudios que una vez los leí y decían que una escena de 1 minuto sexualmente pornográfica, ¿cierto? Una escena de 1 minuto, sea lo que sea que pase en esa escena, se demora entre 5 a 10 años en desaparecer de nuestra cabeza, por decirlo de una forma. Ahora, ¿qué pasa? Que como esto está conectado a la dopamina, hay muchos que comienzan a recurrir ciertos videos, ciertos actores, ciertas actrices de este rubro, y cada vez que se van volviendo a llenar, siguen sumando años de condena.
Una escena se demora en salir 5 a 10 años. Imagínense la repetición de una semana de este mismo contenido. Imagínense al menos ver 3 veces el mismo video en el mes. Ustedes están encadenando de 15 a 30 años. Esto es terrible, porque una sola escena se demora estos años en desaparecer. Pero en esta tarde, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que ser libres de estas cadenas que atan a estos jóvenes. ¿Saben que esta cadena es tan miserable? La pornografía es tan miserable porque está conectada a otra cadena llamada masturbación. Y anteriormente leímos una parte, pero veamos cómo la palabra aplica a otro enfoque. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 6. Búsquelo allí para que podamos ir lo más rápido posible y no detenernos mucho. Pero 1 Corintios 6, versos 18 al 20 nos dice: huid de la moralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete están fuera del cuerpo, pero el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. Y aquí hace una pregunta: ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual habéis recibido de parte de Dios? Y fíjense aquí esta frase: no sois vuestros, fuisteis comprados por un precio. Por tanto, honrad a Dios con vuestro cuerpo. La pornografía lleva a prácticas y acciones que deshonran el cuerpo, deshonran a Dios, el creador del cuerpo, y dañan la relación con el creador del cuerpo, que se llama Jesús. Filipenses 4, verso 8 dice: hermanos, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, todo lo puro, lo amable, piensen en esto. Metan ese contenido a sus vidas. Si hay algo digno de alabanza, piensen en esto. Y este versículo nos llama a enfocarnos en aquello que nos edifica y honra a Dios. Y la pornografía y la masturbación no están alineadas con Dios. Pero hoy toda cadena de masturbación, toda cadena de pornografía, toda adicción que está generando dopamina en la oscuridad, encerrado en tu pieza, encerrado en un baño, donde sea que te encierra a contaminarte de esto, llegó el día de tu libertad. Hoy tienes que ser libre de esas cadenas. Necesito, hermano Sebastián, dígame un número de los que están aquí dispuestos. Ya se ocupó el número 3. Vamos a ir con el 2 a ver qué nos dice. Trastorno de alimentación. Y necesito, por favor, que parece que tienen su Biblia abierta en 1 Corintios 6, versos 19 y 20. Y vamos a meternos un poquito en un terreno inexplorado y no muy mencionado en la iglesia. Porque el cristiano no fuma, no toma, no se droga, pero qué manera de comer. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos quiere decir respecto al cuidado del cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Proverbios 25, 16 nos dice: hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Y qué sabrosa es la miel. ¿A cuánto le gusta la miel? ¿A cuánto le gustan unos pastelitos rellenos de Nutella, cierto? De crema, de manjar, unos waffles. Qué rico, ¿cierto? Sobre todo en... Pero mire, qué bueno es eso, que es sabroso nuestro paladar. Pero aún lo que es sabroso nuestro paladar, la Biblia se encarga de establecer un límite. Y te dice: ¿descubriste algo que te gusta? ¡Qué bueno! Pero tienes que saber que en exceso te va a hacer mal. Y vamos, y por favor fíjense un poquito en 1 Corintios 6, versos 19 y 20 ahora. Y la pregunta que hace: ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo de qué? ¿Que está dónde? ¿De dónde lo recibimos? De parte. Dice: no sois vuestro, fuisteis comprados por un precio, por tanto honrad a Dios. ¿Con qué? Y mire, este versículo resalta la importancia de cuidar el templo.
¿Y cuál templo? ¿Este físico, la iglesia? No, ahora está hablando de de carne y hueso. Y cuidar este cuerpo significa honrar a Dios. Pero para entender esto, vamos a explicar algunas cosas. Porque aquí utiliza un término muy hermoso. Dice, es el templo, ¿cierto? Es el templo del Espíritu Santo. Y el concepto esencial de un templo es y siempre ha sido un lugar especialmente reservado para un servicio que se considera sagrado. ¿Dónde nos reunimos como iglesia? ¿En el Mapocho? No nos reunimos en la junta de vecinos al lado de una tomatera. ¿Dónde nos juntamos? En la iglesia, en el templo. ¿Por qué? Porque es sagrado para Dios. Aquí no vamos a sacar nunca la silla y jugar un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque es consagrado para Dios. Ahora tomo esto y lo grafico con ustedes. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Ustedes fueron consagrados para que el Espíritu more en sus vidas. Un templo es un edificio construido para algo sagrado y exclusivo. Y Gálatas en el capítulo 5 habla de los frutos del Espíritu y en un momento utiliza un término y dice templanza. La templanza se refiere al autocontrol. Y esto involucra la capacidad de moderarse en lo que consumimos por nuestra boca. Pero actualmente hay jóvenes cautivos de las crisis de ansiedad, cautivos de comer y comer sin control. No pueden parar de comer, no pueden parar de comprar comida chatarra, no pueden parar de consumir cosas que dañan su cuerpo. Se fomentan y se dan en la libertad de no pensar que son el templo del Espíritu Santo. Comen y comen comida chatarra como si no les dañara. Y esto no es una clase ni un taller de cosas de nutrición. Gracias, hermano Jason. Pero se trata de entender la importancia de ser libres desde adentro. ¿De qué nos sirve aquí danzar, levantar las manos si después llegamos a casa y no podemos parar de pedir comida chatarra? ¿De qué sirve aquí mostrarnos las grandes figuras del Evangelio, mostrarnos los grandes discípulos? ¿Y en casa qué? ¿Adictos a comer pasteles, adictos a comer fritura? Como si eso no dañara su cuerpo. Se fomentan enfermedades como la diabetes, la hipertensión, como si no importara. Total, el Señor me creó para comer. Total, el Señor llenó mi bolsillo para que yo me compre lo necesario. No, equivocado estás. Eres cautivo de cadenas que te están atando. Y estas cadenas se llaman trastorno de alimentación. Estas cadenas hoy tienen que caer. ¿Cuántos dicen amén? Hermana Jesús, dígame un número usted, por favor. La 1 dice amistades. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Y por favor vayan a Santiago capítulo 4. La Biblia es clara respecto a este asunto. Pero antes de continuar quiero preguntar cuánto entienden la palabra del Señor. La Biblia es clara respecto al asunto de las amistades. Y Santiago 4, capítulo 4, por favor léalo fuerte en el nombre del Señor Jesús. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire, hay amistades que en este 2025 tienes que soltar. Aquellos que no aportan nada bueno, tienes que soltarlo. Marcos capítulo 2 vemos los amigos del paralítico. Hombres que eran buenos amigos lo llevaron a Jesús. Y la Biblia nos deja saber un detalle que por la fe de sus amigos el paralítico fue sano. Esa clase de amigos que te acerca a Dios, guárdalos, tenlos cerca. Esa clase de amigos que aumentan la fe, que te dan una palabra de aliento, tenlos cerquita. Pero los que te distraen, los que te alejan de Dios,
los que son un estorbo para el propósito que Dios tiene con tu vida, los que no aportan nada al plan que Dios tiene contigo, tienes que cortar esas conexiones. 1 Corintios 15, verso 33 nos dice, no se dejen engañar, los malos amigos corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, los malos amigos echan a perder, aleluya, tu relación con Dios. Hoy hay muchos jóvenes así, encadenados a estas cadenas, son esclavos por estas cadenas. No es que si usted supiera cuántas veces me ha apoyado en los momentos de debilidad, pero es el mismo que te envía pornografía. No es que si usted supiera que cuántas veces me ha invitado al McDonald's, pero es el mismo que te trata con garabatos. No es que si usted supiera que Él me ha apoyado en los momentos que mi familia me ha retado, que me ha dejado solo, pero es el mismo que te habla con palabras obscenas. Son las mismas cadenas. Pero hoy estas cadenas tienen que caer en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Saben que estos versículos que leíamos nos enseñan que hay personas que, lo queramos o no, sí pueden influir en nuestra conducta y nuestros valores? Proverbios 13, verso 20, dice, camina con sabios y te harás sabios. Júntate con necios y te meterás en dificultades. La Biblia destaca la importancia de elegir amigos que nos edifiquen y nos guíen por caminos sabios. Proverbios 22, 24 y 25 dicen, no te hagas amigo de la gente iracunda. Esto se refiere a los enojones y a los violentos. Ni te juntes con los que pierden los estribos. Eso significa aquellos que pierden el control. O aprenderás a ser como ellos. Y fíjense, y pondrás tu vida en peligro. Cuando una amistad te corrompe, cuando una amistad te potencia lo negativo, cuando una amistad despierta emociones mundanas, tienen que escucharlo hoy, no es una amistad de bendición. Y conforme a Proverbios 10, verso 22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, en otras palabras, esas amistades que te causan tristeza, esas amistades que te causan culpa, esas amistades que te llevan a lo malo, tienes que soltarlas. Tienes que soltarlas y ser libre en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién quiere ayudarme con algún número hoy? Usted había levantado la mano primero. El 6. Vamos a ver qué nos dice el número 6. Y por favor abran su Biblia en el libro de Salmos. Salmos en el capítulo 133. Acá está el 6. Salmo capítulo 133. Hay una cadena que a muchos tiene atado, que es una cadena llamada división. Hay quienes llevan años en la iglesia, asistiendo a la iglesia como si nada pasara. Se sientan solo en ciertos lugares porque no quieren sentarse junto a otros que ven dentro de la misma iglesia. Usted está atado con cadenas de división. Lo quiera o no, todos los que estamos aquí somos hermanos. Lo quiera o no, todos los que estamos aquí reunidos son sus hermanas. Le caiga bien, no le caiga bien, tenga la misma postura política que usted o no, somos hermanos. Lo queramos o no, somos hermanos. Algunos son más chistosos, otros somos más enojones, pero somos hermanos. Amén. Y esta está directamente comprometida con lo que en Dios podemos alcanzar. Y por favor, si usted abre en el libro de Salmo 133, verán que en un momento la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y fíjense, el resultado está en los últimos versos. Allí envía bendición el Señor y vida eterna. ¿Por qué cuesta tanto a veces venir a la iglesia? Y pareciera que no sentimos nada, pareciera que el Señor no se mueve. ¿Sabe por qué no se mueve? Por esto, algo tan simple. No es que me cuesta tanto sentir al Señor. ¿Saludó a su hermana? Es que si usted supiera, hoy día el Señor no me quiso hablar. Primero partamos por esto.
¿Cuántos de ustedes no saludan a uno de sus hermanos hace años? No quieren compartir en los tiempos unidos porque está X persona. No quieren sentarse aquí adelante porque está X persona. No confirman la palabra porque predicó o está coordinando X persona. No, yo no levanto las manos porque el que está cantando hoy día no me parece. Usted tiene cadenas de división. Y las cadenas de división que están presentes en nuestra generación hoy tienen que ser libres en el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3, verso 13 al 14. Nos habla la palabra y nos aconseja soportándose unos a otros. Perdónense uno a otro. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y Efesios capítulo 4 nos habla de guardar la unidad del Espíritu. Proverbios capítulo 6 nos dice que Dios aborrece al que causa división entre los hermanos. Y mucho cuidado con esta cadena, porque Dios aborrece a aquel que siembra discordia. Dios aborrece a aquel que trae chismes. Dios aborrece a aquel que levanta cagüines. Dios aborrece a aquel que pone en enemistad un grupo con otro grupo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy toda cadena que te tiene atada y no te permite estar en paz con tus hermanos, todo malentendido que pasaste y te tiene cautiva, que te tiene cautivo, todo aquello que ya no has podido durante años desatar, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy tienes que ser libre. Usted quería decir un número. Y el número 4 es una cadena llamada depresión. Y vamos a ir al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, si no me equivoco, donde Elías está en la cueva. Busquen por favor Primera de Reyes 19 y lo vamos a leer enseguida. Pero la tristeza, la crisis de angustia, la pena están todas ligadas a esta cadena llamada depresión. Una cadena que tiene sobre todo a muchas señoritas cautivas. La depresión es una cadena que está presente en nuestros cultos, está presente en nuestros servicios, está presente en los tiempos unir, está presente en la fraternidad, está presente en sus redes sociales. Ustedes lo demuestran que son cautivas de la depresión. Ustedes demuestran en la forma de vestirse, en la forma de actuar, en su actitud, que son esclavas de la depresión. Son esclavas de cuestionamiento. Son esclavas de temores, esclavas de posibles escenarios que se imaginan solo en su cabeza, esclavas de la ansiedad. Pero ¿saben qué? Hoy día Dios quiere tratar con ustedes y les quiere hacer libres, porque las ama y las formó y las creó para que sean libres. Y en la Biblia Dios trata este asunto. Y vamos a mencionar y tomar el ejemplo de Elías, un hombre de Dios, famoso por tener buenos días, famoso por tener grandes victorias, famoso por ser respaldado por Dios, famoso por ser profeta, famoso por ser usado, pero lamentablemente también famoso porque de un momento a otro se evidenció que él lidiaba con una cadena llamada depresión. Y si ustedes se fijan allí en 1 Reyes capítulo 19, él venía de vivir días hermosos. Venía de vivir días gloriosos. Pero en el capítulo 19 algo sucede. Ya aparece otro Elías que no lo habíamos visto todavía. Y en Santiago capítulo 5, verso 17, la Biblia nos deja saber que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era como tú. Elías era como yo. Elías, por más que lo veíamos en momentos gloriosos, era como cada uno de nosotros, tenía días buenos, tenía días malos. Llegó un momento que de sus labios se escucha esta expresión: quiero morirme, estoy hastiado de mi vida. Y él comienza en su oración a decirle, ya no le dice Señor dame la victoria, ya no le dice Señor respáldame. Ahora en su oración, ¿saben cómo se ve orando? Señor, quítame la vida. Y yo no sé cuántos de los que están aquí han orado de esa manera, una manera necia.
Tengo que decirlo, porque estas son cadenas necias. Todas las podemos tener, las hemos vivido, pero es una oración necia porque la oración no busca nuestra destrucción. La oración no busca tu muerte, la oración busca tu vida. La oración busca tu beneficio, la oración busca que seas fortalecida. Pero Elías oraba y le decía al Señor, ya quítame la vida. Sé que tuve días buenos, sé que me gocé en el pasado, pero hoy día estoy en depresión, quiero morirme. Y él en el verso 4 deseaba la muerte, no era tan solo que la pedía, la Biblia nos deja saber que él deseaba la muerte. Y en el verso 4 comenzó a compararse y llegó a la conclusión y comenzó a decir, yo no voy a ser mejor que mis padres. Y estos pensamientos de comparación vinieron a recordarle la miseria de esta depresión, la miseria de estas cadenas. Y comienzan muchos jóvenes a compararse. Yo no tengo lo que tiene otro. Yo no soy como fulanito. Yo no tengo la vida que tiene este otro. ¿Y sabe cómo se llaman eso? Cadenas de depresión. Yo y toda cadena de depresión en el nombre del Señor Jesucristo que estén presentes en nuestra generación. Yo conozco uno que se mete a la cárcel de más adentro y él, aleluya, liberta a los presos, liberta a los cepos, liberta las cadenas porque a su pueblo él los quiere ver libres. ¿Cuántos le creen a la palabra del Señor? Hermana Milka, usted ya sabe, pero la última de las cadenas que nos queda es una cadena llamada frustración. Esta cadena llamada frustración es una cadena que está más presente de lo que nosotros pensamos en nuestra generación. Y yo le voy a pedir a alguno de los ministros, hermano Leudi, por favor busque 1 Samuel, capítulo 22. Esta cadena, y créanme que podríamos hablar de muchas otras, pero por tiempo, por no extendernos también, y buscando de la dirección del Señor hemos sentido abordar estas. Pero la frustración es un sentimiento de insatisfacción o fracaso que se produce cuando no se logra satisfacer un deseo, un sueño, un anhelo, una meta o una necesidad. Y hay un salmo muy hermoso, escrito por David. Y hermano Leudi, por favor, si tiene el libro de 1 Samuel, lea el capítulo 22, el verso 1 y 2. ¿Sabe qué? Esto que lee el hermano Leudi es el contexto de cómo se gesta todo y hermano Matías me ayuda, ya vamos a ir terminando y así yo con el sonido me apuro. Pero David llega a la cueva de Adulam, llega con temor, con aflicción, con tristeza, pero principalmente llega frustrado por todo lo que venía aconteciendo. Su vida estaba en peligro. Pero ¿sabe qué es lo llamativo de este lugar? Que allí no llega solo. David llega a la cueva de Adulam y la Biblia nos deja saber que habían otros 400 hombres en la misma condición. Era silencioso cómo se gestó todo. De repente llegó a la cueva de Adulam frustrado y de repente estaba rodeado por otros 400 frustrados más. Otros 400 que tampoco habían podido cumplir sus metas. Otros 400 que habían tenido que renunciar a sueños posibles, a anhelos, a deseos. Y esto refleja la extensión de esta cadena. ¿Saben que esta cadena es tan silenciosa?
no causa mucho alboroto. Uno pareciera no estar encadenado esclavo con esto. Pero David llega a la cueva de Adulán y de un momento a otro de estar solo, se halla con otros 400 silenciosos que vivían procesos en silencio, que vivían cuestionándose, que vivían encadenados a la frustración, frustrados por diversos motivos. Cada uno tenía algo de lo cual podría haberse quejado. Y allí nuestro hermano Leudi leyó, pero David escribe un salmo precioso que es el Salmo 142. Y del 1 al 7 lo leo en el nombre del Señor Jesús. Dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazos. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Y fíjense la frustración de David. Él dice: no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel. Y aquí evidencia lo cautivo que estaba. Él se sentía en una cárcel, se sentía atrapado. Y él dice: pero sácame, Señor, de esta condición para que alabes tu nombre. Y ¿saben qué? Créanme que esta cadena está más presente de lo que nosotros creemos en nuestra generación. Muchos cuestionando su presente, su pasado. Frustrados por las vidas que les tocó vivir. Frustrados por sus papás. Frustrados por su mamá. Frustrados por el trabajo. Frustrado por las oportunidades de vida que le ha tocado, frustrado por lo que se les dio o lo que no se les dio, frustrado por los procesos que les tocó vivir, frustrado por lo que no le ha tocado vivir, frustrado, aleluya, por su edad, frustrado por su trabajo, frustrado por sus capacidades, frustrado por sus traumas, frustrado por su depresión, frustrado por sus heridas. Pero si hay algo que evidencia a David en esa condición, en esa cueva, él dice: yo necesito ser libre de la frustración. Yo necesito, y también hay otros 400 que están viviendo en silencio. Esto no se lo han dicho a nadie, pero aquí están conmigo. Pero ¿cuántos creen que en el nombre del Señor Jesucristo esta cadena en esta generación el día de hoy tiene que caer? Y repito lo del inicio: para comenzar un nuevo año y alcanzar todo lo que Dios ha destinado para esta generación es necesario ser libres de todo lo que nos detiene. Es urgente ser libres de todo lo que nos carga para avanzar. Y por último, hay animales de carga: los bueyes, las mulas, caballos y otros animales similares son pueden llevar cargas pesadas. Incluso los bueyes se les son atados con una atadura llamada el yugo, que son ataduras con las que ellos pueden avanzar. Pero las ovejas no fueron diseñadas para llevar carga. Usted es una oveja, yo soy una oveja. La oveja en lo espiritual representa a los discípulos y seguidores de Jesús. Por eso en muchas ocasiones se grafica al pastor y las ovejas. O se grafica al pastor hablándole a las ovejas y las ovejas escuchando. El Salmo 100 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Quiero decirle algo para finalizar en el nombre del Señor Jesús. Usted es oveja, no es buey. Usted es oveja, no es mula. Usted es oveja, no es caballo. Usted es oveja. Y las ovejas no fueron creadas para llevar cargas. No fueron formadas para avanzar con cargas. No fueron diseñadas para avanzar encadenadas.
Las ovejas solo pueden avanzar libres. Pueden avanzar enfermas, pueden avanzar con mucha lana o con poca lana. Pero ¿saben cómo avanza la oveja? Libre. No hay otra forma. Y el Salmo 55, verso 22, nos dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Y por último, cuando Dios trata con el pueblo cautivo en el Éxodo, llega un momento en el capítulo 6 donde se presenta a ellos de una manera muy hermosa. En el verso 6 le dice: yo soy Jehová y soy quien los va a librar de la esclavitud. Y el día de hoy quiero presentarles a este otro Jesús. Sé que muchos de ustedes lo conocen como aquel que les ha ayudado en la universidad. Sé que muchos de ustedes lo conocen como aquel que no los ha dejado solas, no los ha dejado solos. Sé que muchos de ustedes lo conocen como aquel que les ha fortalecido. Pero quiero presentarles a Jesús, el libertador, el que nos puede librar de todas nuestras cadenas, sin importar el nombre que ésta tenga. Pero Él es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y en un acto de fe, y hermano Pequi, cuando usted quiera puede cerrar esto.